Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, tu presencia yo quiero irradiar. Alabanza, alabanza, alabanza doy a Cristo el Rey. Alabanza, alabanza, alabanza doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, tu presencia yo quiero irradiar. Alabanza, alabanza, alabanza doy a Cristo el Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Aleluya. Tu presencia yo quiero irradiar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Aleluya. Santo Espíritu llena mi vida. Aleluya. Tu presencia. Aleluya. Alabanza. Alabanza doy a Cristo el Rey. Alabanza. Alabanza doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida. Tu presencia yo quiero irradiar. Alabanza. Alabanza doy al Rey. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado, y mientras pasan los días, tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado, y mientras pasan los días, rompe mi vaso, rompe mi copa, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo, rompe mi vaso. Tú eres el alfarero, tú eres
pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi vaso, rompe mi copa. Rompe mi copa, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Rompe mi vaso, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Rompe mi vaso, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El Señor me les bendiga. Quiero compartir un pequeño testimonio con ustedes. Primeramente quiero darle gracias al Señor por darme la fuerza, la fortaleza de estar aquí. Gracias por todo lo que Él ha hecho por mí. Estoy muy agradecida con el Señor por tanto, por lo que ha hecho por mí todo, y cómo Él está con nosotros, viendo sus maravillas. Él está, como dice su palabra, Él está estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Y para contarle el pequeño testimonio de que como el Señor se hace, así como Él promete en su palabra que está con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, bueno, Él también se hace visible. El Señor me permitió a mí, a través de una hermana, yo le di un abrazo a una hermana, y a través de esa hermana yo vi en ella una blancura, la blancura del Señor Jesucristo, una limpieza total, muy linda esa limpieza que yo vi en esa hermana. Bueno, yo me fui a mi casa pensando, meditando en las cosas, en lo que vi, lo que el Señor me mostró a través de esa hermana. Y yo empecé a pedirle al Señor que yo quería de eso que tenía esa hermana. O sea, yo quería eso. Entonces el Señor, clamándole al Señor ahí, pidiéndole, el Señor ahí en el altar un día me dijo que si yo lo quería. Yo le dije que sí. Bueno, a través de eso, el Señor siento que Él me va, me va llevando a eso, me va llevando a eso que esa hermana estuvo. Y no es fácil, y es como también yo meditaba y pensaba en la hermana, yo decía, esa hermana, para poder tener esa limpieza que tiene, que el Señor le ha dado, esa blancura del Señor, para ella no es fácil. Yo me imagino la batalla que tuvo que pasar, luchas, pruebas. Y ahora yo estoy probando, en verdad, lo que esa hermana, yo se lo pedí al Señor y el Señor en verdad el Señor me lo está dando. Voy en camino en eso, yo sé que el Señor me lo está dando. Y bueno, ahora yo entiendo por todo lo que pasó esa hermana para poder estar allá donde el Señor la tiene, ahí en esa perfección, porque esa hermana, ella tiene la blancura del Señor. Entonces yo pedí a pedirle al Señor eso, y Él a través de me está dando eso, pero eso requiere morir totalmente a este mundo. Tenemos que dejar todo. El Señor está demandando de mí dejar todo, lo mínimo, dejar, lo mínima cosita, dejarla. Y bueno, yo quería compartir este testimonio con ustedes porque para mí fue algo muy hermoso, muy grande, lo que yo vi a través de esa hermana.
Y bueno, yo se empecé a pedirle al Señor porque yo lo quiero, no lo quería, lo quiero. Yo sé que el Señor me va perfeccionando. Y bueno, y agradecida con mi Señor por todo. Y contarle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muy agradecida, vuelvo a decir, porque el Señor ha hecho desde que yo acepté al Señor. Voy para 3 años aceptando al Señor. El Señor ha estado conmigo ahí siempre. Y a mí me dicen que si, o sea, me han preguntado, ¿no? Usted como que no tiene lucha, ni prueba, ni ha pasado por dolor. Claro que sí. Lo que pasa es que todo cristiano tenemos pruebas y luchas. Lo que pasa es que no podemos andar quejándonos. Pruebas y luchas son necesarias porque tienen que venir. Pero claro que todas las tenemos, pero el Señor no quiere que nos estemos quejando. Eso tienen que venir y tenemos que... ¿Y con quién lo vamos a contar? A Él en el altar y contarle lo que nos ha pasado, pero no tenemos que andar demostrando que andamos en pruebas y luchas. Al Señor no le agrada eso. Bueno, y agradecida con el Señor nuevamente y adelante, hermanos y hermanas, porque yo sé que vamos a llegar al final con lucha y pruebas, pero esta batalla está ganada, yo lo sé, y por la gracia del Señor, y pidiéndole al Señor que nos dé fuerza y fortaleza para que sigamos adelante. Y como también estaba leyendo el libro de los sellos, ahí el Señor revela a través de eso, nos revela que estamos en un tiempo que tenemos que estar clamando, pidiendo misericordia, porque ya este tiempo no es más. No, en verdad no es más. Por la gracia y la misericordia de Dios lo sabemos que este tiempo no es más. Y también estaba leyendo un mensaje donde dice que corran, hermano, corran, porque ya, y es verdad, ya estamos en el tiempo de que, y leí una parte también donde dice que nosotros no podemos perder el paso de pedir aquel anhelo de tener un anhelo en nuestro corazón, de avanzar, de seguir adelante, de llorar con gemido, desear ver al Señor, porque ese es mi deseo, ver al Señor. Yo siempre le digo al Señor que ponga ese deseo en nuestros corazones de verlo a Él. Y bueno, y ahí estamos luchando. Yo tengo mucha lucha por eso, porque como el enemigo ha querido de verdad quitarle esas cosas que el Señor le ha dado a uno, y ese deseo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para avanzar, para seguir adelante. Y esa es una batalla fuerte, pero esa está ganada. Satanás está vencido, el Señor lo venció allá en la cruz del Calvario, y sigamos adelante, hermanos y hermanas, que vamos a llegar, la victoria es nuestra. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Sinceridad, parte 5. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad para compartir la palabra del Señor, que es para beneficio de nuestras vidas. Ustedes saben precisamente lo importante que es la palabra de Dios para nosotros, porque si hay algo firme, si hay algo verdaderamente seguro, es la palabra de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos muy atentos a lo que Dios quiera decirnos, porque es para nuestro beneficio personal, y no solamente eso, sino que es para aquellos que nos rodean. Y la palabra de Dios es provechosa no solamente para nosotros, sino para todo aquel que nos rodea, a nosotros, nuestra familia, desde nuestro círculo más íntimo hasta nuestro círculo más amplio, lejanos, porque lo que dice la Biblia es que por causa del justo la ciudad es bendecida. Así que muy importante esto. ¿Y quiénes son los justos? Los que guardan, los que obedecen a Dios, los que toman en cuenta sus mandamientos, porque recuerde que usted no puede vivir o andar por la vida viviendo cualquier clase de vida y que le vaya bien y que sea prosperado y los que están a su alrededor les vaya bien. No. Recuerde que una mala acción trae malas cosas. Por lo tanto, hay una norma
si lo vamos a decir así, una norma de conducta, y eso es lo que dice la palabra de Dios, para que nosotros hallemos gracia ante los ojos de Dios y ante todos los hombres. Por lo tanto, esa es la norma de Dios, la palabra de Dios. Pero para guardarla, para mantenerla presente en nuestras vidas en el día a día, se requiere tener del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque nosotros, para mantenernos con la conducta apropiada y adecuada conforme a lo que Dios nos pide, tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza, en contra de lo que nosotros mismos somos, como nosotros nacimos. Por lo tanto, ahí es donde se requiere el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios implantada en nuestras vidas en el momento o después de que nosotros demostramos a Dios que le creemos, porque Dios dice la palabra del Señor que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Por lo tanto, si usted muestra obediencia a Dios y en verdad demanda de Dios su Espíritu Santo, Dios le va a dar a usted el Espíritu Santo para que usted pueda vivir lo que dice la palabra de Dios. Porque no solamente es tomar la palabra de Dios y hacer y esforzarnos por hacer lo que dice la palabra de Dios, porque eso es como si siendo, digamos, cuervos, nos pegáramos plumas de palomas y entonces nos hacemos pasar por palomas. Realmente no es así. Debe haber un cambio desde el interior que sea reflejado aún hasta el exterior. Y ese cambio lo hace solamente el Espíritu Santo. Y Él es el que también nos va a guiar paso a paso en nuestras vidas para vivir rectamente delante de los ojos del Señor. Por eso la palabra del Señor dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 6 en adelante, 3 versículos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. No solamente nos das el mandamiento, Señor, para que a través de él vivamos, Señor, en obediencia, sino que tú nos lo recuerdas cada día, sino que también tú nos ayudas, Padre Celestial, y nos das y has enviado de tu Espíritu al perdonarnos, al liberarnos del pecado, de la ley del pecado y la muerte. Padre Celestial, nos has dado de tu Espíritu, Señor, para que vivamos por medio de él, Señor. Padre Celestial, de tal manera que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tú quieres que todos lleguen a tus pies. Tú estás interesado no solamente, Padre Celestial, en que te obedezcamos, sino en ayudarnos a que nuestra obediencia sea perfecta. Padre Celestial, porque tú estás y has demostrado que estás más interesado en que nosotros seamos obedientes a ti que de nosotros mismos, aún sabiendo el beneficio, aún sabiendo la bendición y el gran galardón que esto conlleva, Señor, para aquellos que te buscan, para aquellos que te sirven de veras y honran tu nombre donde quiera que se encuentren. Padre Celestial, gracias te damos porque es sublime gracia, es tu amor tan grande, Señor, que tienes para con nosotros, Señor, que aún eres paciente, Señor, para ayudarnos, Señor, en todas aquellas cosas en las cuales tenemos necesidad. Padre Celestial,
tú estás pendiente de nosotros. Y esta es la manera, una de las maneras, de las muchas maneras que tienes de demostrarlo, Señor. Y es darnos esta oportunidad, Señor, de escuchar, de recibir tu palabra, Señor, a través de este servicio, Señor, y de muchos medios por los cuales tú lo haces, Señor, como el día de mañana, Padre Celestial, también el servicio, Señor, dominical. Padre Celestial, en todo momento y de muchas maneras, Señor, tú nos hablas a través de la naturaleza, nos hablas a través de la gente, Señor, nos hablas, Señor, a través de nuestro hermano en Cristo, nos habla a través de tu palabra, nos hablas, Señor, siempre nos estás hablando, Señor. La pregunta es, ¿quién está escuchando? Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Sigue perfeccionando tu buena obra en nosotros, conforme a tu plan y propósito, Señor, porque nosotros verdaderamente te necesitamos, Señor, cada minuto, cada momento de nuestras vidas, Señor, para, Padre Celestial, hacer lo recto, Señor, y gozar del bien de tu gracia, Señor. Padre Celestial, porque verdaderamente somos bienaventurados cuando vivimos en justicia, cuando no solamente vivimos en justicia, sino que hambriamos, Señor, por justicia, Señor. Por eso dice tu palabra que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque Padre Celestial, ellos serán saciados. Señor, es una gran bendición tenerte en nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que los que nos escuchan, Señor, a través de los medios por los cuales transmitió este servicio, Señor, ellos puedan ser alcanzados por tu palabra, Señor, y en sus corazones quede grabados tus dichos, Señor, para no pecar ya más contra ti, Señor, sino que en arrepentimiento, Señor, y en acción de gracias por el acto tan benevolente de tu parte, Señor, de hablarnos, Señor, ser paciente con nosotros, Señor, se pueda, Padre Celestial, tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestras vidas, Señor, y pueda hacer el efecto por el cual tú lo estás enviando, Señor. Cúmplase tu propósito en nosotros, Señor. Aviva tu obra en tu pueblo, Señor, y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Sea tu propósito cumplido en nosotros, Señor. Toma tú el control y el dominio de este servicio, Señor. Aparte del ser de mí, sé tú hablando, Señor. Sé tú tomando la preeminencia, Señor, en todo. Porque así lo pedimos, así lo deseamos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema que titulado con la gracia del Señor, sinceridad. Y dice la palabra del Señor: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Recuerden algo, que nosotros nacimos, fuimos concebidos por maldad, por el pecado. Fuimos formados por maldad, fuimos concebidos en pecado. Por causa de lo que hicieron o cometieron, el pecado que cometieron Adán y Eva en el principio, la humanidad misma cayó en una degradación. Y por eso ya un niño, a un bebé, mienten. No hablan, pero mienten con sus gestos. A veces hacen ciertas cosas como que si estuvieran pidiendo comida, pero en realidad buscan atención. Bueno, todas estas cosas, nosotros nacimos, como dice la Biblia, venimos al mundo hablando mentiras. Dice la Escritura, la palabra del Señor, en Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Realmente este fue el medio por el cual vinimos, por la vía del pecado, y por eso hay en nosotros una naturaleza que nos hace desear el mal, que hace que nos guste hacer el mal, y buscamos el mal. Nacimos con ese estigma,
Y desde que nacemos empezamos haciendo maldades y eso hace que nuestro cuerpo se acostumbre a esas maldades. Ya después es difícil dejar esas maldades porque el cuerpo se acostumbró a ella o se envició a ella y ahora lo que debemos es buscar de Dios para que Él nos dé de su gracia y al darnos Él de su gracia, Él envía de su Espíritu para que nosotros nos arrepintamos, etapa de justificación, nos santifiquemos y luego recibamos ese Espíritu, el Espíritu Santo, para que sea cambiada nuestra naturaleza. Pero eso no quiere decir que la naturaleza antigua con la cual nacimos no esté más en nuestras vidas. Sí lo sigue estando y está en nuestra carne mortal. Por eso es que envejecemos, por eso es que nos salen canas. La degradación viene por causa de que en este cuerpo todavía existe la ley del pecado y la muerte, porque el pecado produce muerte, pero el Espíritu de Dios produce vida. Pero mientras esté la ley del pecado, esa naturaleza en nosotros, en esta carne, entonces tenemos que combatirla constantemente, aunque el Espíritu Santo viene a morar en el alma del hombre cuando el hombre verdaderamente le acepta. Dios sabe quiénes están dispuestos verdaderamente a cambiar su manera de vivir completamente, porque o es un cambio completo o no lo es. El Espíritu Santo no viene a tomar una sola parte de su vida o de nuestras vidas, sino todo de nosotros. Y Dios sabe y Dios conoce nuestro corazón y cuán dispuestos estamos en hacerlo. Por eso Dios nos prueba y nos examina, y Dios realmente Él conoce cómo somos y nos los hace ver. Él no necesita probarnos, examinarnos como para darse cuenta, Él ya lo sabe. Él lo hace para demostrarnos en qué condición estamos. Por lo tanto, así como el joven rico le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Eso se lo dijo como para hacerle ver al joven rico que había algo en su corazón que estaba primero que Dios, y era los bienes materiales, las riquezas. Porque luego que escuchó estas palabras el joven rico, él se dio la vuelta triste y no hizo caso a lo que el Señor Jesús le dijo. No estaba dispuesto a dejar eso por la vida eterna. No estaba dispuesto a dejar eso por Dios. La vida eterna es Dios. No hay otra vida eterna sino la que está en Dios. Así que rechazó la vida eterna por la riqueza. Dios les hizo ver eso a él. Y claramente él no estuvo dispuesto en dejar eso por Dios. Dios probó a Abraham, y Dios probó a muchos hombres y mujeres. Dios probó a Abraham a ver si iba a quererle, iba a amarle como es. No iba a poner en segundo lugar a Dios y en primer lugar a su hijo, y el Señor lo probó. Y Abraham demostró que estaba dispuesto aún a quitarle la vida a su propio hijo, su único hijo, por el cual había esperado 25 años, por el cual amaba mucho, pero se lo arrancó del corazón para entregárselo a Dios. Dios nos conoce. Entonces, ¿qué hizo Dios al ver la intención de Abraham de cumplir y de clavarle ese cuchillo al niño? Dios, detén tu mano. Yo ya sé. Y en realidad ya Dios lo sabía. Solamente ese acto era para quitarle del corazón, quitar el primer lugar de su hijo, quitar el primer lugar de su corazón, del corazón de Abraham, su hijo, su propio hijo, para que pusiera a Dios primero. Entonces, Dios quiere que le demos el primer lugar en nuestras vidas.
Y esa es la exigencia del Espíritu Santo. Si usted está dispuesto, entonces Dios quiere hacerlo. Dios está más interesado en darle el Espíritu Santo a usted que usted. Por lo tanto, Dios nos prueba. Y si le somos obedientes, entonces Él nos da de su Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu a los que le obedecen. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para ayudarnos. Esa es la fuerza, ese es el único poder que puede resistir la naturaleza que está aquí. Entonces, así como nosotros nos acostumbramos a la maldad y a hacer lo malo, ahora debemos acostumbrar este cuerpo por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros a hacer las cosas correctas, a orar. Antes no orábamos, pero ahora a orar en todo tiempo, leer, buscar la presencia del Señor, meditar en todas las cosas que tienen que ver con Dios. Aunque nos vamos a ocupar de nuestras cosas, vamos a trabajar, vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, pero recuerde primero Dios. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo es el poder de Dios para quitar todas esas malas costumbres de nuestras vidas y para que nosotros vivamos una vida agradable a los ojos de Dios y muy diferente a la que vivíamos antes. Pero recuerde, un poco de levadura, eso es lo que dice la palabra del Señor, leuda toda la masa. Si usted deja que algo malo permanezca en su vida, eso lo va a perjudicar, eso lo va a dañar a la larga. Si usted de repente, en vez de orar, deja de orar y empieza a hacer las cosas a su manera, por no esperar en el Señor, por no orar, eso es una levadura que lo puede usted dañar tarde o temprano. ¿Por qué? Eso le pasó a nuestros hermanos primitivos en la edad de Éfeso. Ellos, la segunda generación de los nuevos cristianos, ellos empezaron a bajar la guardia, dejaron de orar en el Espíritu con ese ímpetu, con ese clamor, esa búsqueda de Dios en desesperación. Ellos dejaron eso, ellos dejaron el lloro por alcanzar un nivel más alto en Dios. Porque en Dios no existe el conformismo. Pero ellos se conformaron. ¿Qué pasó? Eso fue lo que dañó la masa al final. Y vemos una idea del oscurantismo como consecuencia de eso. Cuando ellos dejaron que esas cosas pequeñas, el descuido, la cesión de personas. Nosotros no somos como el mundo. Por lo tanto, no debemos comportarnos como ellos. Nosotros no somos iguales a ellos. Santiago aclaró mucho eso de aquellos hermanos que estaban congraciándose con el rico para obtener favores del rico. Pero prácticamente eso es negar nuestra fe, porque nosotros no dependemos de un hermano rico o de alguien que tiene dinero. Nosotros dependemos absolutamente de Dios, no de las circunstancias, no del país, como algunos en la fiebre de irse a otros países hacen hoy día. El mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de aquí de Venezuela. El mismo Dios está allá, está aquí. Por lo tanto, si Él quiere que estemos aquí, entonces tenemos que estar aquí. Dios nos va a sustentar y no nos va a faltar nada aquí. Pero la mayoría se va por su propia cuenta pensando que allá le va a ir mejor, y muchos vienen con las tablas en la cabeza, muchos sufriendo las consecuencias de esto. Entonces, había cesión de personas, ya no había ese amor genuino, ya entonces trataban al hermano que no tenía dinero mal y al rico bien. Entonces, eso es maldad, eso es
se puede contar como pecado. ¿Por qué causa? Estás prácticamente negando tu fe. Estás haciendo lo opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Todas estas cosas pesaron cuando se hacen grupos, cuando este sí, este no, y así. Son cosas que por muy pequeña que sea, esto daña, nos daña. Y eso daña también a otros, porque estamos dando un mal ejemplo. Por eso la palabra del Señor nos dice, ojo, cuidado, en otras palabras, con estas cosas malas que no son de Dios. Porque estos son cosas que por muy inocentes, muy pequeñas que parezcan, crecen como la levadura y dañan nuestras vidas, tarde o temprano. Todo lo que tiene que ver con el mundo, actitudes, pensamientos, cosas, todo eso debemos nosotros apartarnos de ello. Todo aquello que nos daña. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros debemos saber y ser conscientes de que debe ser una limpieza constante. No es que cuando Dios nos dio el Espíritu Santo ya no nos toca el mal. No, el mal va a venir. El mal nos va a tentar. Así como fue tentado Jesús teniendo el Espíritu Santo, siendo Dios hecho carne, Él fue tentado a hacer lo malo, a hacer su propia voluntad, entre otras cosas que no debía hacer. Él fue tentado. Nosotros también debemos estar conscientes de esto. Por lo tanto, debemos vivir limpiándonos de estas cosas. O sea, es algo constante. Constantemente debemos estar haciendo unas limpiezas en nuestras vidas, nuestro vocabulario, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de mirar, nuestra manera de hacer las cosas. Yo no creo que usted en su oración profunda y sincera con Dios no tenga nada de que pedirle perdón a Dios, porque eso demuestra que usted se ha conformado. No, es que yo hago todo bien, todo perfecto, que he hecho mal. Ojalá fuera así, pero realmente, si profundizamos ahí en lo profundo, ahí hay algo, una mala actitud, una mala mirada, algo que no hemos soltado en nuestro corazón, o una raíz de amargura que está empezando a crecer por causa de que un hermano nos dijo algo, o un hermano, una hermana que no nos agradó, y entonces ya como que le guardamos ideas. Todas esas cosas, por mínimas que sean, esas crecen, y de esas cosas tenemos que limpiarnos. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Usted debe agradecer a Dios y alegrarse cuando está haciendo lo correcto. Pero cuando no está haciendo lo correcto, debe mortificar su vida. Debe sufrir esto. No estar tranquilos, no sentirse en paz si usted sabe que está haciendo algo malo. Debe arrepentirse, debe buscar de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el mundo se congracia con las cosas del mundo y con las cosas malas. Ay, que le robé a este, pero lo dicen como, sí, yo le robé, yo le mentí, yo lo engañé, él es un tonto. Pero nosotros no somos así. No, que somos cristianos pero no tontos. Cuidado con eso. Porque nosotros no somos maliciosos. Nosotros no deberíamos andar con indirectas para hallar algún beneficio. ¿Por qué? Porque queremos un Dios grande, el único Dios grande y poderoso, que antes de que le pidamos, Él ya sabe que tenemos necesidad. No tenemos que andar con indirectas. Simplemente pedirle a Dios y Dios va a hacer la obra. Pero a veces andamos con la manipulación y esto. Mejor ser directo.
comunicando la necesidad de los santos, de lo que dice la Biblia. Pero sobre todo, dependamos de Dios. Dependamos de Dios porque realmente Él va a hacer que aún, como ya está en la Biblia, y en muchos casos, ejemplos, como Dios ya tiene preparado todo. En el caso de Elías, ya Dios tenía preparado cuando se le secara el río y la carne no iba a tener, ya Dios había preparado una viuda que tenía, digamos, el mismo, vamos a decirlo así, la mismo temple de él, la misma naturaleza, la misma forma de ser. O sea, que cuando se juntaron, ella creyó la palabra de Jehová, que fue dicha a través de él, y vivieron por un año sin necesidad de pan, porque Dios los sustentó, aún no teniendo nada. O sea, Dios hace cosas tremendas, solamente debemos creerle y Él va a hacer la obra. Como en el caso de la Santa Cena, Jesús iba a hacer la Santa Cena y ya Dios había calculado todo y le dijo a los discípulos: vayan a tal lugar y agarren tal animal y si le pregunta, dígale que el maestro lo necesita y esto. O bueno, ese fue creo que de un animal y el otro era referente a dónde está el lugar que le tiene, el lugar pues donde se iba a hacer la Santa Cena. Ya Dios había tenido cuadrado todo esto. Entonces Dios pone el sentir tanto en mí como en aquella persona que va a ser beneficiada a través de mí. Dios lo va a hacer a través de mí y viceversa. Dios obra de esta manera. Por lo tanto, no debemos andar con engaño, ni con malicia, ni con las malas costumbres, las cuales cometíamos en el mundo. Entonces, recuerden, si hay algo así en nosotros, si en verdad estamos dependiendo mucho de la mano del hombre, cuidado. Cuidado, porque Dios puede hacernos escarmentar al respecto y puede que tengamos que sufrir por esa causa. Mejor arreglemos las cosas a su tiempo, en su momento, por las buenas, cuando Dios nos lo está diciendo, para no venir por las malas, tener que arreglar las cosas y sufriendo las consecuencias de nuestro extravío. Por lo tanto, es mejor que busquemos en profundidad al Señor y que Él nos muestre las cosas, aunque nosotros no reconocemos en nuestras vidas en las cuales estemos fallando, para corregirlas. Antes que esas cosas se manifiesten o salgan de nosotros en el lugar menos indicado y tengamos un gran problema debido a eso y tengamos que sufrir eso. Dios nos va a ayudar y todo, pero vamos a sufrir. Entonces es mejor buscar a Dios mientras pueda ser hallado, arreglar las cosas por las buenas y no por las malas. Por eso dice en el Salmo 19, en el versículo 12, vamos a leer algunos versículos para que vean algo aquí muy importante. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto lo habíamos hablado anteriormente, pero ahora vamos a entrar un poquito más allí de fondo para que podamos ver algunas cosas con la ayuda y el favor del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Claramente está de que hay algo que nosotros le llamamos errores, que son cosas que cometemos equivocadamente y no nos damos cuenta. O sea, se nos salió y no fue algo premeditado, no fue algo que dijimos, bueno, vamos a hacer este mal, no, sino que salió y no lo pensamos y claro, nos disculpamos por ello y pedimos perdón por ello, pero
no hay malicia en el gesto, porque fue algo que salió, pues, o sea, de repente íbamos caminando muy rápido y tropezamos a alguien, porque no miramos bien y lo tropezamos. No era nuestra intención tropezar a esa persona, pero lo hicimos ¿por qué causa? Porque andábamos descuidados, andábamos pensando en otra cosa y entonces nos golpeamos a esa persona. Eso es un error. Otra cosa es que usted con toda la intención, usted y yo con la intención, yo voy a caminar por aquí, voy a tropezar a esa persona y lo voy a golpear. Y voy a hacer como que fue un accidente. Entonces vamos caminando y chocamos contra esa persona ay, disculpe, pero en realidad ya lo habíamos planeado. Eso ya no es error. Eso es maldad. Eso es iniquidad. Eso es que usted sabía que no debía hacer eso y aún así lo hizo. Entonces eso ya es premeditación, es maldad, iniquidad. Eso es una cualidad. Iniquidad es prácticamente una cualidad de un injusto, de alguien que hace maldad. O sea, ya ahí usted está obrando como alguien que está habituado a hacer el mal. Entonces ya hay una intención. Ya usted se está comportando como alguien malo, que desea el mal de alguien. Y eso es malo. Pero el error parte del hecho de que te tropezaste. De repente ibas caminando y te deslizaste porque pisaste algo que no viste y en el momento en que tú vas cayendo tropiezas a alguien más. Eso es errores. Ahora uno se disculpa, uno pide perdón por eso, pero no es algo que buscamos, sino es algo que pasa. Y hay errores que simplemente, como les decía, andamos pensando en otra cosa, andamos descuidados, entonces pasan. Son errores. Si usted no lo pensó hacer, usted simplemente pasó, no lo buscó, pasó. Ahora, dice la Biblia, líbrame de los que me son ocultos. Ahí es donde usted, como David, debe demandar de Dios: Señor, yo quiero ser libre de esos errores. Yo no quiero hacerle mal a mis hermanos. Yo no quiero hacerle mal a nadie. Yo quiero vivir una vida recta delante de tus ojos. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero ser de ayuda, de bendición para aquellos que me rodean. Yo no quiero de ninguna manera hacer el mal, ni siquiera por equivocación. Por lo tanto, yo quiero que me muestres en dónde estoy fallando. Yo quiero que me muestre cuál es el problema que hay en mi vida. Si no lo sabe, si no lo sabe. Si no es consciente de ello, usted lo demanda de Dios. Porque ahí es donde yo le digo, es la sinceridad. Usted dice, pero es que yo no he hecho nada malo, ni recuerdo haber hecho nada malo. Pero en la sinceridad, usted debe ser consciente, usted y yo debemos ser conscientes de que hay cosas que podemos estar haciendo mal y que nosotros no somos conscientes. Y que hasta que alguien no nos diga no nos damos cuenta, pero no esperemos que alguien nos lo diga, porque quizás no nos lo dicen. No nos lo dicen y entonces sigue eso allí persistente. Debemos buscar a Dios y siempre yo creo que esa debe ser nuestra oración. Señor, si hay algo en lo cual estoy fallando, si hay algo verdaderamente, ayúdame, muéstrame y yo corrijo eso. Yo con tu ayuda yo lo quiero hacer. Yo quiero vivir una vida recta delante de tus ojos, porque esta es la única manera de ser librado de los errores que son ocultos. Cuando usted es librado de un error, de los errores que son ocultos, cuando usted los descubre. Cuando usted descubre en qué está fallando, usted se da cuenta que de repente el pollo, usted está asando un pollo, está cocinando un pollo y cada vez ese pollo le queda salado y usted dice, pero si yo le echo la misma cantidad de sal que siempre, entonces no entiendo por qué me queda salado.
Entonces después usted pensando y meditando, buscando allí, usted se da cuenta de que los ingredientes que usted le echaba, entonces usted le está echando un nuevo ingrediente que de repente es un cubito o es un condimento que ya tiene sal, y entonces eso hace que sea más salado aún. Entonces usted dice, bueno, como le estoy echando esto, tengo que controlarlo por este lado. Entonces ya cuando usted descubre el problema, la raíz del problema, usted lo corrige eso. Entonces usted dice, bueno, si le estoy echando este condimento, entonces no le debo echar tanta sal. Entonces así es como usted corrige. Pero si usted sabe que eso le salió mal y usted dice, bueno, verán si les gusta o no, o sea, ya usted está conforme con ese mal, entonces ya sería un error que usted cometió, que usted no tiene el interés de arreglarlo ni indagar el por qué este error, sino que no le importa si lo sigue cometiendo, entonces ya se convierte en maldad. Porque usted sabe que es algo que está allí presente, es algo que usted tiene que corregir y no lo hace. Entonces, está propenso a seguir haciendo el mismo mal por la misma causa. Porque usted no quiere arreglar, entonces ya ahí se convierte en maldad. Entonces, si usted no premeditó ese mal, bueno, es un error, pero ya la segunda vez, ya ahí se podría contar como maldad. ¿Por qué? Porque va a haber el interés y la sinceridad en usted y en mí de corregir eso. Corregir eso. Porque sabemos que es algo que está allí, hay algo malo. Entonces no podemos dejar suelto eso, tenemos que arreglar eso. Y si no lo arreglamos, sabemos que eso se va a repetir y por lo tanto ya no sería tanto un error, sino que sería una maldad. Y solo Dios sabe y conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Así que no se haga el desentendido. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe hasta qué punto usted es consciente de lo que hace. Por lo tanto, es mejor arreglar las cosas con buen tiempo, cuando tenemos buen tiempo y en el buen momento, que hacerlo en el momento difícil. Cuando estamos postrados en una cama, cuando estamos allí en las últimas, o cuando ya pasamos por un momento duro por esa causa. O sea, vamos a esperar las malas para poder arreglar algo que pudimos arreglar estando bueno y sano y estando bien. Por eso es muy importante la sinceridad. Esto nos beneficia, porque no es que Dios quiera maldecirnos porque hicimos el mal, no, es que el mal trae mal. Esa es la consecuencia de nuestra maldad. No es que Dios nos maldiga en ese aspecto, sino que Dios más bien, lo que podemos decir es que Dios permite eso. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de nuestra maldad. No puedes sembrar maldad y cosechar el bien. No puedes sembrar el bien y cosechar el mal. No puede una misma agua dar agua dulce y agua salada, no. ¿Sí me entiende? Entonces en ese caso tenemos que verdaderamente buscar en profundidad al Señor para que estos errores sean corregidos. Entonces los errores son cosas que ciertamente son cosas que pueden perjudicar, pueden ser malas, pero son cosas que no las buscamos. Corregimos y todo, pero no se cuenta como que nosotros tuvimos la intención de hacerlo. Entonces, dice aquí, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque ese es el problema. Uno de los problemas que pasa cuando nosotros nos creemos algo, cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y que nos vaya bien, somos soberbios. Cuando creemos que podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Entonces, cuando está esa altivez, todo eso son sinónimos, esa soberbia, esa altivez, es más fácil cometer errores. ¿Por qué? Colocando un ejemplo natural, si usted va caminando por la calle con la cabeza muy en alto o con su mirada muy en alto, es fácil que pise algo que no debería pisar, que tropiece con una piedra, que pise una concha por ejemplo, de
de cambur o de banana, como le digan en el país donde usted se encuentra, es fácil, porque usted no está pendiente de dónde está pisando. Usted está mirando simplemente arriba y no está considerando lo que está en sus pies, pues. Entonces, fácilmente usted puede tropezar con una piedra, fácilmente usted se puede deslizar o caer en un hueco porque no está viendo por dónde está caminando. La soberbia y la altivez hacen esto. Nos hacen cometer más errores y cometer maldad. ¿Por qué? Porque en este caso estamos no considerando, no examinando nuestros caminos, por dónde estamos pasando. Tenemos que estar pendientes. Entonces, si no, vamos a caer en un hueco, vamos a tropezar y todas estas cosas. Entonces, si no estamos viviendo una vida de oración y en sinceridad, es muy probable que usted y yo vivamos cometiendo error tras error y aún hasta maldad, porque si sabemos que lo estamos haciendo y no queremos indagar y todo esto, y eso es algo que siempre se presenta, y usted no hace nada para cambiar eso, corregir eso, entonces eso ya es una maldad, porque usted sabe que eso va a pasar si usted no lo corrige. Entonces, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, no es contado como iniquidad, como maldad. Ya es como si usted hiciera un plan para hacer el mal. ¿Por qué? Porque usted sabe y es consciente de ello y no quiere hacer nada al respecto. Por lo tanto, el creer que tenemos 30 años en el Señor y que todo está bien en nuestras vidas, eso es soberbia. Deberíamos vivir cada día como si nos hubiéramos entregado hoy mismo, pues, al Señor, porque debemos vivir nuestra vida como si el Señor viniera hoy, con esa preocupación de si nuestras vidas están cuadrando con esta palabra, con lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, cada día el justo debería vigilar sus pasos. Y no solamente por nuestra cuenta, sino que eso es con la ayuda del Señor. En oración, Señor, muéstrame en dónde yo estoy fallando. Ayúdame a arreglar esto, yo sé que debo arreglar esto, aquello y lo otro. Guíame, Señor, yo quiero arreglar esto lo más pronto posible. Tú dijiste que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, sobre vuestro enojo, sino que teníamos que arreglar eso lo más pronto posible. Entonces, es una preocupación, es un interés de nosotros querer hacer las cosas bien, porque si no esto nos va a dañar a nosotros y eso va a dañar también a alguien más. Y no seamos nosotros culpables de perjudicar a los que nos rodean, porque después usted lo va a lamentar. Usted dice, oye, si yo lo hubiera hecho bien. Entonces, si hay algo malo, si hay algo desagradable, vivir es vivir con remordimiento. Si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera hecho lo otro, ahora estoy sufriendo las consecuencias de esto. Eso es duro. Y eso hasta nos puede acomplejar, cosas que no debe pasar, por supuesto. Pero es duro tener que vivir una vida así y tener que, aún así, seguir sirviéndole al Señor y no dejándonos acomplejar por esa situación. Pero realmente es algo duro. Como por ejemplo, yo considero que Pablo, él hasta lo último debió recordarlo de la muerte de Esteban, un siervo del Señor. Él debió sufrir eso. Y eso no era como que sufrirlo un día y ya, no, sino que cuando lo recordaba era algo, oye, porque yo hice esto, aquello y lo otro. Aunque él no estaba viviendo ya esa clase de vida, pero es algo humano, porque nosotros al saber que le hemos hecho un mal a alguien, eso no nos debe dejar estar tranquilos. Entonces, pero llega por momentos y claro, hay que vencer eso, hay que seguir adelante, esforzándonos y todo eso, pero no es agradable de repente recordar esas cosas.
Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy importante. Fíjense en algo. Realmente no necesito hacer un censo como para decir que la mayoría de hermanos, vamos a hablar de los que conocen esta palabra, de los que ya han tomado su decisión por el Señor, y aún los que tienen el Espíritu Santo. Pero muchas veces podría decir que la mayoría, bueno, no vamos a meter a los que tienen el Espíritu Santo, pero sí están aquí en este camino. Pero la mayoría no medita en las cosas que tienen que ver con el Señor, su palabra, en lo que Dios nos está diciendo, en lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo presente. Meditar es pensar en las cosas que nosotros sabemos que el Señor le agrada y que el Señor espera de nosotros. Meditar es pensar, recordar, como a manera de examen, lo que hemos leído en el día, la palabra, los mensajes. Recordar. Fíjense en algo. Las ovejas tienen una particularidad, que ellas, las ovejas naturales, ellas tienen algo que se le llama rumiar, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es que ellas repasan la comida. Por ejemplo, comen pasto verde y come, pero cuando llega el momento de ellas estar echadas, quizá en el corral, lo normal pues, o estar por allí descansando, entonces ellas están como masticando y no están comiendo nada de la tierra, no están agarrando pasto de la tierra, es simplemente que están devolviendo la comida que habían comido anteriormente y la están como volviendo a masticar. Entonces eso es muy, muy bueno. Y más en lo espiritual si lo aplicamos, porque nosotros somos ovejas del Señor. O sea, está bien, lo masticamos la primera vez, lo leímos, hoy lo leí, está bien. Pero meditar en ello, pensar, recordar de nuevo lo que hemos leído, recordar las predicaciones que en el momento escuchamos, pero estando en la calle, en el trabajo, en un momento, claro, oportuno, es que debemos siempre tomar un tiempo para meditar en las cosas del Señor. No es que lo va a hacer en el momento que va a pasar la calle y claro, pues pasa un carro y hay que ser prudente. Entonces, en ese caso, usted y yo debemos dedicar momentos para meditar en las cosas que hemos escuchado en la predicación, lo que hemos leído, lo que el Señor nos ha dicho, lo que estamos haciendo con nuestras vidas, las cosas que hablamos con nuestros hermanos cuando estuvimos con ellos. Porque a veces a mí me ha pasado que hay cosas que yo he dicho, hablando, conversando con otros hermanos, que no están bien, pues que en el momento me pareció que estaba bien, en el calor del momento, pero después meditándolo en frío y aparte, y me di cuenta de que cometí un error, entonces tengo que arreglar eso. Entonces voy y le digo, hermano, usted recuerda tal día y esto, y aquello y lo otro, bueno, yo cometí un error de decir esto y yo quiero que usted me perdone. Me ha pasado eso. También meditando en las cosas que el Señor está diciendo y todo esto ayuda mucho porque así es como Dios puede revelar muchas veces su palabra en nuestras vidas para que nosotros entendamos lo que escuchamos en la predicación, lo que leímos, porque quizás no lo entendimos en el momento o creímos que lo entendimos pero realmente no lo entendíamos como debería ser. Entonces son cosas muy importantes el meditar. Para eso Dios nos dio una mente, para que la ocupemos en sus cosas. No para razonar la palabra o decir, no, que la palabra quiso decir esto. No, eso sí no. Simplemente la meditación es esperar que Dios nos diga qué es lo que significa eso. Dios mismo nos lo enseñe, Dios mismo nos lo haga entender. No nosotros forzándonos algo, porque eso
no estaría bien. Entonces, en este caso, la meditación es muy importante a la hora de ser sincero, porque entonces tenemos que considerar nuestros caminos, considerarnos, examinarnos a nosotros mismos. Dios no examina, sí, ciertamente Dios lo hace, pero nosotros tenemos que también hacernos un examen, a ver, como dice la Escritura, si estamos en fe. Examinamos si estamos en fe, o sea, si estamos viviendo la vida correcta, si estamos viviendo exactamente como Dios espera de nosotros y qué es lo que Dios está esperando de nosotros, porque hay algo más. Dios no se estanca, y si el tiempo dura, seguiremos avanzando en las cosas que Dios nos está diciendo. Pero la demanda del Señor es bastante importante y es demandante. Pero eso es para nuestro bien y para nuestros seres queridos, para los que nos rodean y todo aquello. Entonces, muy importante la meditación. El meditar no solamente es conocer la ley del Señor, conocer sus mandamientos, escucharlo de alguien o que Dios nos hable de muchas maneras, sino que es meditar en ello. Porque en esa meditación ahí es donde, oye, yo no había masticado esta parte. Yo no había sentido este saborcito como cuando hace la oveja, ¿no? Mastica aquello que no había masticado, porque quizás comió muy apresuradamente y bueno, ahí le quedó, entonces lo mastica bien, lo saborea mejor y en la tranquilidad. Porque a veces pasa que nosotros podemos estar condicionados a nuestro entorno. Porque de repente en un momento dado no es el momento idóneo, porque de repente hay una discusión o se está hablando otro tema o se está tratando otra cosa, que aquello que necesitamos entender no lo entendemos por las circunstancias que estamos viviendo pues, en ese momento. Pero en la tranquilidad, en la soledad, en la meditación, que esto nace del interés nosotros, que tenemos hambre y sed de justicia, ahí es donde viene Dios y nos revela y nos enseña y nos dice. Entonces, muy importante meditar en las cosas del Señor, todo lo que tiene que ver con su palabra, todo lo que tiene que ver con la guianza del Espíritu y la demanda de Dios en el tiempo presente, lo que Dios nos está diciendo que debemos estar haciendo. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, no nos hagamos de la vista gorda o los desentendidos, sino que sabemos que para nosotros estar bien con Dios, verdaderamente debemos ser sinceros. ¿Sinceros por qué? Porque realmente esto es lo que nos va a beneficiar a nosotros y a los que nos rodean. Y más, sin embargo, y por encima de todo esto, lo hacemos porque amamos a Dios. Queremos conocerle, queremos entenderle, queremos obedecerle. Porque sabemos que en la obediencia está la vida, sabemos que en hacer lo que Él nos dice es que está la solución a muchos de nuestros problemas hoy día. Entonces, eso es lo que debería a nosotros llenarnos de motivación, ánimo. Nos debe animar esto. Debemos deleitarnos en las cosas que Dios nos revela. Debemos deleitarnos en buscar a Dios para que Dios se nos revele a nuestra vida. Y esto, cual estímulo, la revelación, el estímulo de la revelación, que es como el vino. Que el que bebe vino y se emborracha en lo natural, él le pasa que está muy alegre y se olvida de sus problemas y todo eso. Pero esto es lo mejor, este es el mejor vino, es el espiritual. Aquello perjudica y falla en el juicio, en las cosas que hace por esa alegría. Pero nosotros, cuando Dios nos estimula con su palabra al revelarla en nuestros corazones, porque en verdad estamos interesados, entonces esto nos llena de gozo en nuestros corazones, el entenderle, el conocerle y saber que vamos por buen camino y que verdaderamente esto es lo que estamos esperando, porque estamos viendo que nuestros seres queridos están llegando a los caminos del Señor, que la gente verdaderamente está viendo un testimonio vivo
de lo que Dios está haciendo en nosotros y están llegando a los pies del Señor por nuestro testimonio. Entonces, son cosas que deberíamos deleitarnos y alegrarnos. Otros son los deleites que tiene el mundo y los que viven en el mundo. Pero nuestra alegría, nuestra fiesta debe ser cuando verdaderamente Dios se está revelando, Dios se está manifestando en su pueblo, Dios está haciendo lo que Él ha prometido por tanto tiempo y este es el tiempo de su cumplimiento. Se debe ser cosa de nuestro interés. Debe estar principalmente enfocado en las cosas del Señor. Por lo tanto, si muchas cosas usted no entiende, es porque puede pasar que es porque no haya meditado. La mayoría de esos casos. Muy importante el meditar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, era como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, nosotros somos esos justos, según el Salmo 1 que acabo de mencionar. Nosotros somos esos justos que estamos llamados a meditar de día y de noche en la ley de Jehová. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate, sé muy valiente, cuida de hacer conforme a todo a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y así sucesivamente. Y luego dice, ese es Josué 1:7 y el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, ¿ve?, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que, ¿cómo hacemos que Dios esté presente en nuestra vida? En nuestra meditación. Porque estamos pensando en Él y Él se hace presente. Nos revela y se glorifica en nuestras vidas. Así que esperamos que el Señor sea revelando estas palabras, su palabra en nuestros corazones y que sean de beneficio para nuestra alma, que seguro lo es, y lo atesoremos en nuestro corazón y lo vivamos verdaderamente y experimentemos la gracia del Señor y nos regocijemos en lo que Dios hace con nosotros cuando le creemos y lo tomamos en sus palabras. Son esas experiencias que verdaderamente enriquecen al cristiano. Esa es la verdadera riqueza del Señor, es la bendición del Señor, que a través de su palabra, cuando es vivificada en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú siempre nos hablas, Señor, en nuestros corazones y de muchas maneras, Señor, para que nosotros, Señor, pongamos, Señor, nuestras vidas, Señor, en obediencia a ti, a todo tu mandato, a lo que tú nos dices, porque eso es para nuestro beneficio y para todos aquellos que nos rodean, Señor. Padre Celestial, que si hay alguno en esta hora que no ha tomado esa decisión importante y trascendental en su vida, Señor, tomarte a ti, Señor, como su Salvador personal, Padre Celestial, que en esta hora tome esa decisión, Señor. Si hay alguno necesitado, si hay alguno enfermo, si hay alguno, Padre Celestial, con cualquier necesidad, Señor, sé tú obrando conforme a la necesidad de cada uno, sanando, restaurando, libertando, Señor, supliendo y en todo aquello, Señor, en lo cual haya necesidad, Señor. Si, Padre Celestial, hay falta de fe, Señor, aumentanos la fe, Señor, y sea tu nombre glorificado en medio de los que te creen, Señor, y los que te buscan, Señor. Tus manos nos encomendamos y sigues tú con nosotros, Señor, perfeccionando tu buena obra en nosotros, Señor. Sigue avivando tu obra en tu pueblo, Señor, y en medio de los tiempos, hazla conocer. Hoy te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, entonces le invitamos para los próximos servicios que nuestros hermanos van a estar también predicando y trayendo la palabra del Señor, que es para beneficio de nuestras vidas. Así que estemos muy atentos a esos servicios también. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.